Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a su espacio El Salvador, posible de cerca, muy de cerca al corazón de nuestros hermanos de la diáspora en la Unión Americana, en Australia, Unión Europea y por supuesto la región en nuestro país. Hoy, viernes 25 de noviembre, las buenas nuevas no se hacen esperar. Esta semana, el presidente de la República, el presidente de CEPA, el país entero, ha abierto sus brazos para dar la bienvenida a las primeras caravanas de compatriotas que han llegado al país. Otros que lo han hecho en diferentes fines de semana. Pero es que vienen a encontrarse con un nuevo país. Así es que, al igual que a ellos, le damos la bienvenida también a nuestro súper invitado de los viernes. El viernes, es decir, una cita con el diputado Jorge Castro. Aquí está con nosotros para darle seguimiento a la agenda y, por supuesto, para sumarse a esta bienvenida que les estamos dando a muchos salvadoreños que llegaron anoche, llegarán hoy, llegarán mañana todavía y la otra semana a pasar sus vacaciones de fin de año al encuentro con su familia y sobre todo con su patria El Salvador. Bienvenido, diputado Jorge Castro. Buenas noches. Buenas noches. Un saludo al pueblo salvadoreño. Estamos pues felices de estar aquí contigo esta noche y que el pueblo salvadoreño nos permita el ingreso a sus hogares mediante el uso de la televisión y de las redes sociales. Un saludo especial a nuestros hermanos que viven en el exterior, a todos esos salvadoreños que son nuestros hermanos y que, como tú lo dices, pues están planeando pasar aquí las vacaciones con este nuevo El Salvador. Pues bienvenidos sean, esta es su casa. Así es, me gustó un detalle que hay que decirlo. Esta caravana que ya fue anunciada por el presidente CEPA esta semana, el presidente de la República, pues, festivamente dijo, hombre, hay que cortejarlos y hay que conducirlos. Como quisieran nuestros invitados de Estado. Se sintieron, pues, a lo grande muchos salvadoreños porque venían cortejados en una caravana hermosísima, marcando el retorno a su país. Un retorno feliz, porque ellos se tuvieron que ir llorando, tuvieron que ir desesperados, preocupados, que dejaban a su familia en medio de una vorágine de muerte, de criminalidad. Pero ahora vienen a su país con un nuevo amanecer. Así es que eso es digno de celebrar y lo compartimos con ustedes. Y esperamos que vengan otras cuantas caravanas más y nos vamos a sentir honrados porque en este país, aunque pequeño, cabemos todos. Así, sobre todo en este nuevo El Salvador, ¿verdad? Porque anteriormente creo que no cabíamos y no queríamos estar aquí con este tipo de gobiernos que existían, pero hoy que esto ha cambiado y precisamente se toman todas las decisiones en favor del pueblo salvadoreño, pues todos los que son hermanos nuestros y que están en el exterior, en el extranjero, todos esos salvadoreños que tienen su corazón acá, arraigado, pues aquí estamos con los brazos abiertos para ustedes. Pues qué bien. Después de eso, también nos ha llamado la atención que ayer jueves, el presidente de la República, el mejor presidente del siglo XXI, pues dándole seguimiento a sus propósitos, porque la continuidad del propósito de construir un país no es de la noche a la mañana, es de aquí para adelante sin retroceso y sin mirar atrás. Establecer cercos en aquellos municipios donde persisten algunos cabecillas que deambulan campantes y donde ustedes como salvadoreños no les dejan pasar nada al AMPA y han tenido que denunciar. Entonces ahí va el esfuerzo del gobierno, del ejecutivo, de la policía, del ejército, para copar y darle captura de una vez por todas a estos que se andan riendo todavía, diputado. Así es, bueno, estamos contentos porque el presidente anunció precisamente la fase 5 del Plan Control Territorial. Sí, la fase 5, gracias, excelente, o sea que estamos en la jugada. Y yo estoy contento por eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, le doy la mano porque no dije fase 5. Esta es la fase 5. No, sí, es la fase 5, pero tiene un nombre que a mí me encanta, eso, que es extracción. Extracción, es decir... esa es la fase. Excelente. Y estamos hablando aquí que es la quinta parte del Plan Control Territorial. Si nosotros nos acordamos, ya se desarrolló la fase 1, fase 2, fase 3. Hay que dejar claro y recordar que en la fase 2 y la fase 3 todavía estaba la asamblea anterior y ahí trataron de parar precisamente al señor presidente con este plan, que es un plan concreto, ¿sí?
y vinieron y no aprobaron los créditos que tenían que ver con la modernización. Esa era la hubiéramos fase. avanzado desde entonces? Entonces ellos se opusieron, como siempre, ellos, al decir ellos obviamente hablamos de la oposición, se opusieron a la fase 3, un poquito a la fase 2, y la fase 2, acordémonos que era oportunidades, aquí había una vinculación directa con el tejido social, y la fase 3 que tiene que ver con la modernización de quienes, de los cuerpos de seguridad, de la Fiscalía, del Ministerio de Justicia. Aquí ellos se opusieron a aprobar los préstamos, entonces esto se detuvo un tiempo. Fue hasta que llegamos nosotros, y por eso la gobernabilidad dada por el pueblo salvadoreño es esencial en este plan de nación. Se le dio gobernabilidad al país, no había gobernabilidad. Sí. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta porque es necesario que exista ese balance de fuerzas en la Asamblea para que precisamente el señor presidente pueda ejecutar el plan de nación que tiene. Específicamente aquí hablando del plan control territorial y repitiendo en la fase 3, que era la fase de modernización, aquí se pretendía modernizar las instituciones públicas, dotarlas de herramientas. Esto se detuvo un poco debido a que fue hasta que llegamos nosotros que se aprobó, y ustedes han podido ver cómo se ha tecnificado la policía, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía, se les ha dotado de vehículos, de herramientas como fusiles, helicópteros. O sea, aquí se ha invertido para poder modernizar dentro de ese plan, y precisamente esto ha dado frutos. De ahí obviamente siguió el paso 4, que era la incursión, ¿verdad? Donde se desplegaron precisamente territorialmente a todas las fuerzas, y aquí es donde de alguna manera ocurre, recordémonos, esta herramienta que fue aprobada también gracias a la votación del pueblo por la Asamblea en esta gobernabilidad, que fue precisamente el régimen de excepción, que es una herramienta legal. El régimen de excepción se viene a sumar a este plan territorial y se genera esta sinergia estatal. Entonces aquí hay que hacer algo en claro, Abiue, y es el hecho de que podemos rescatar varias cosas. Mire, primero hay una visión clara que tiene el presidente de donde se quiere llegar. O sea, hay un plan de ejecución clara. Segundo, hay una ejecución de ese plan, porque muchas veces en los gobiernos anteriores solo hacían la pantomima de un plan, el plan mano dura, pero realmente no se ejecutaba dicho plan y no se operativizaba. Eso no está ocurriendo porque el señor presidente Bukele tiene un plan claro y se está ejecutando. ¿Qué implica ejecutarse? Si hacemos una zambullida en lo que está pasando, ¿verdad? Realmente podemos ver cómo hay una sinergia estatal en la operatividad del plan. O sea, Ministerio de Justicia, Fiscalía, ¿sí? Policía Nacional Civil, ¿sí? Entonces, realmente Fuerza Armada, y entonces nosotros vemos cómo las instituciones pertinentes están articulando para poder ejecutar ese plan. Pero ahí hay algo más rescatable también, y hay que valorar también, que hay una participación directa ¿de quién? Del pueblo salvadoreño. El pueblo está participando, está denunciando, está creyendo en el plan, tiene confianza en el plan, perdió el miedo a denunciar, ¿sí? Antes tenía miedo a denunciar. Esa es otra parte de la valoración que debe de hacerse cuando hablamos del plan control territorial y del régimen de excepción. Hay otro aspecto, ¿cuál sería? Sería, por ejemplo, el hecho de que hoy se trabaja la moral interna de los ejecutores. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, se trabaja mantener en alto la moral de los policías. Exacto. Antes se les exigía a los policías, no se les daba nada, y por otro lado se llevaba al polígono de tiro a las pandillas. A los cabecillas, ¿verdad? Y se hacían declaraciones por los gobernantes que si los policías no querían estar ahí, que se fueran. Cierto. Se maltrataban. Óscar Ortiz dijo eso, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, hoy en día es diferente. Hoy este gobierno está no solo apoyando con herramientas, no solo con vehículos, no solo con armas, no solo con helicópteros, ¿sí? no solo con herramientas científicas, sino que al mismo tiempo ha venido y ha abonado directamente al reconocimiento interno de los policías, en ese crecimiento profesional de cada policía. Pero además de eso, el policía sabe que si algo le pasa, por ejemplo, el Estado está detrás. Ahí pudimos ver los policías que fallecieron, el Estado le respondió a la familia. Entonces, hay un acompañamiento y una congruencia,
¿sí? En la ejecución hay un acompañamiento del pueblo salvadoreño, pero también los policías creen en el Estado y en el gobierno y creen en lo que están haciendo. Sí, señor. ¿Verdad? Entonces, gracias a todo ese conjunto de cosas y sobre todo, en primer orden, gracias a Dios, es que se han avanzado y ahora estamos contentos porque viene la fase 5, que es la extracción, así se llama, y aquí estamos hablando de un círculo perimetral que se va a hacer a nivel de ciertos departamentos inicialmente, y este círculo se va a ir cerrando, ¿verdad? Cerrando, para poder atrapar a ese remanente que se encuentra de delincuentes. Esto es muy importante. ¿Qué implica? Implica el acompañamiento del pueblo. Así es, señor. Porque si hiciéramos ese círculo y no hubiera acompañamiento del pueblo, pues no se lograra nada. Entonces aquí hay una compaginación entre uno y otro para poder llegar precisamente al éxito en la aplicación de la fase 5. Interesante. Eso es, extracción y continuidad de propósito con la fase 5. Estábamos también evaluando positivamente que hasta en los cementerios se han dado borrando esos grafitis, en los poblados, en los muros, que eso mantenía sitiada a las comunidades, diputado Castro, y está eso magnífico. Por otro lado, también se nos ha dicho por parte de ciudadanos que en esos remanentes hay gente que todavía maneja, digamos, los depósitos de las bebidas, los depósitos del pan francés, y los distribuyen con sus elementos en bicicleta y hasta en moto a otros, y que reciben financiamiento de pandillas que son solidarias con la causa de las familias en El Salvador. Están recibiendo dinerito todavía y encubiertamente tienen sus negocios también, pupuserías y otros. En este proceso de la fase 5 tiene que llegarse al fondo para descubrir, porque la comunidad lo está señalando, los salvadoreños son los que están dándole la información al ejército, a la policía, porque creen en este esfuerzo del gobierno del presidente Bukele. Bueno, lo que pasa, Abiu, es que este plan control territorial tiene varias fases, ¿verdad? Sí. Ahorita estrictamente es la fase de extracción, que es donde precisamente se pretende llegar a esos pertenecientes de maras dentro de esta organización criminal que se encuentran escondidos en lugares específicos. Hay una parte del plan o de las fases que vienen posteriores donde inclusive se va a llegar a vincular a todos los exfuncionarios, a todos los que dentro de esa cadena de beneficiarios que hay, porque cuando hacen este tipo de renta y recibían este dinero, no solo ellos eran los beneficiados, no solo las maras, sino que este dinero iba en una cadenita de beneficiarios donde habían inclusive exfuncionarios de los anteriores gobiernos que les ayudaban a tomar decisiones y los protegían. Exacto. Se va a llegar a ellos también. Entonces, esta es una serie de fases. La oposición criticaba de que por qué no se ponían todas las fases en el portal de transparencia. Ahora y se ponen manos arriba con esta fase 5. Y esto es ingenuo, porque ¿cómo vamos a venir y vamos a poner en el portal de transparencia todas las fases para que los criminales vean lo que viene después? Alertarlos. Entonces no se puede, pero ellos estaban criticando que por qué no poníamos en el portal de transparencia todas las fases, porque ellos ya no hayan de qué agarrarse realmente. Inteligencia, ninguna policía hace eso en el mundo. Más ahora con un plan tan especial, estratégicamente inteligente del presidente, adaptado a nuestra realidad, ha puesto manos arriba a los incrédulos, a manos arriba al AMPA. Sí. Y entonces lo que hacen es huir, se han ido a México, a Honduras, a Guatemala. Bueno, el presidente decía precisamente en el discurso, decía, miren, es que si hay otro plan más efectivo que este, enséñenmelo. Yo voy a dejar de hacer este y vamos a hacer el otro. Sí, los instó. Porque aquí este plan tiene la aprobación del 95% de la población. No lo decimos nosotros, lo dice en la encuesta de los mismos opositores. Y entonces, cuando usted mira el rango de aprobación y de acompañamiento, el 95%, imaginémonos que estamos aquí en una plaza y hay 100 personas. Quiere decir que 95 personas estarían de acuerdo y 5 no vamos a decir que estarían en contra, algunos quizás de esos 5 indecisos, pero 5 de cada 100, realmente es asombroso. Entonces,
Y decía otra cosa el presidente que también me llamaba mucho la atención y tiene toda la razón del mundo, y decía, Abiu, decía, y fíjense bien lo que decía, nosotros, para hacer el plan control territorial y para tomar el control y desarticular las pandillas, la cantidad de fatalidades que ha habido para poder lograr el objetivo de pacificación y de control es mínima. O sea, quiere decir que casi no han muerto, ¿sí?, criminales para poder tomar control de la situación. Y cuando usted lo examina con las políticas de otros países que precisamente hacen y toman acciones para poder destruir grupos criminales, hay un montón de fatalidades, ¿sí? Inclusive cuando países incursionan en otros en aras de pacificar, las fatalidades y el porcentaje es altísimo. Así es. Entonces, para poder lograr una paz, se cometen un montón de fatalidades y de muertos en otros países. Pero este plan no ha sido así. No. Este plan sencillamente se ha tomado control y el porcentaje de fatalidad es bien mínimo, chiquito, sí, de los delincuentes. Los delincuentes están guardando prisión y se han capturado clean, ¿verdad? O sea, se han capturado con un porcentaje de fatalidades muy mínimo. Entonces, es un plan que ha sido efectivo, ha sido acompañado por el pueblo, se ha operativizado de la manera correcta y ha dado resultados increíbles. Por eso es que otros países están interesados en cómo es que se ha hecho dentro de esta visión del presidente Bukele. Entonces, esto es algo plausible, es algo realmente en el cual los salvadoreños estamos haciendo historia también, gracias a la visión del presidente Bukele. Vamos a tener una Navidad tranquila, así es, en paz, y qué bueno que nos reunamos con nuestros seres queridos que, como decía en el principio, diputado Castro, se fueron preocupados, obligados, pero hoy regresan triunfantes a un país que es de ellos también, y que han mostrado su total respaldo, porque ellos han sido también el centro generador de movimientos en los países, en las ciudades donde viven, que la reelección debe ser una realidad. Y a nosotros ya no hablamos de eso, porque ya ellos han ido consolidando y con su visita vienen a poner el sello del respaldo moral, de corazón, brazo a brazo, que le están otorgando al presidente Nayib Bukele y a sus diputados, como el diputado Jorge Castro, que ha sido el abanderado, ¿verdad?, en su humildad. También supo ponerlo con la ley en sus manos a todos los detractores e incrédulos que querían, negar una realidad que el pueblo estaba esperando y estaba exigiendo. Así que interesante. Aparte de esta fase 5, sin meternos en Honduras, porque esto es de inteligencia policial y militar, pues yo creo que se va a registrar en este periodo de fin de año. Así es que les suplicamos a los salvadoreños que colaboremos. Sabemos pues que en cada municipio todavía hay secuelas del dolor, que a unos están asaltando algunos autobuses. Hay que denunciarlo porque esto es hacerle bien a la familia, al municipio y al país. Y este es estar hombro a hombro con el presidente de la República. Eso se les va a agradecer muchísimo. Y por eso este programa también respalda los días viernes lo que el diputado Castro le ha tocado durante la semana en el seno de las diferentes comisiones que él protagoniza, como la de Derechos Humanos, que es presidente, de estar también ojo al Cristo, ¿verdad?, que no se altere por parte de la oposición política, que siempre está buscándole de cómo contradecir, caer en la ley de contradicción. Eso es el papel que hacen ahora, porque no tienen causas que defender, son causas perdidas. Pero el pueblo, ustedes, que son el depositario soberano, tiene que defender estas políticas y estos planes. Así es que yo, por mi parte, es la mejor noticia que he leído el jueves para que continúe el plan control territorial y realmente vivamos por primera vez en muchos años, un país en paz. Sí, bueno, realmente hoy, gracias a Dios, está en esta sinergia ahí tratando de hacer historia. Las diferentes comisiones están haciendo su trabajo. Realmente dentro de la Comisión de Justicia, bajo el liderazgo de Rebeca Santos, estamos precisamente con el tema, por ejemplo, de justicia transicional y que tiene que ver con justicia, tiene que ver con no repetición, tiene que ver con vidas.
Aquí ocurrieron, por ejemplo, crímenes de lesa humanidad que no tuvieron responsables. Miren, y hay que decirlo claramente, cuando estamos pequeños, por ejemplo, cuando Abiu estaba pequeño y cuando su servidor estaba pequeño, que fue hace muchos años, hace muchos años, pero ¿qué pasaba? Cuando usted, señor televidente, estaba pequeño, su papá, si no lo corregía, si no había una consecuencia de sus actos, ¿sí? Si no había una corrección de la conducta que no estaba bien, usted volvía a hacer lo mismo. Exacto, y no solo eso, sino que sus hermanos le terminaban copiando. Entonces, ¿qué es lo que debe haber? Para que no haya una repetición, ¿sí? Debe de haber una responsabilidad. Y cuando todos los salvadoreños vemos que hay responsabilidades, cuando podemos constatar que la justicia llega inmediatamente, cuando podemos ver, por ejemplo, en redes, que alguien que violenta, alguien que pega. Por ejemplo, yo estaba viendo a estos muchachos que golpearon a otro muchacho entre 5, entre 6, ¿verdad? Inmediatamente les llegó la justicia y ahí están siguiendo el proceso respectivo. O cuando algunos conductores de vehículos, automotores, se ponen a pelear o le echan el carro a un gestor detrás, inmediatamente llega la justicia y los agarra. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo hoy en El Salvador? Que nada quede impune. Ahora no hay justicia selectiva. Entonces estamos aprendiendo realmente que hay consecuencias. Este es un cambio que va a dar en la médula de lo que somos los salvadoreños, porque nos están cambiando la cultura, nos están cambiando el respeto hacia las leyes, nos están cambiando, bueno, desde lo más pequeño a lo más complejo. Podemos ver la ley en contra de la basura que se tira, que tiramos, precisamente, ¿qué estamos cambiando? Pues años y años de cultura. Así es. Donde realmente solo aventábamos, no nos importaba que precisamente al haber el invierno se taparan las tuberías, que hubieran enfermedades, ¿sí? Sí. Y que nosotros mismos ocasionáramos problemas para nuestros vecinos, las ciudades respectivas. Entonces, que estamos arreglando todo, porque aquí queremos construir un nuevo El Salvador, con un nuevo futuro. Entonces, no solo estamos viendo a los criminales, sino que también estamos arreglando la cultura. No solo estamos arreglando la cultura, sino que también le hemos puesto atención a nuestras mascotas. Ajá, cambiando hábitos, ¿verdad? No solo estamos poniéndole atención a nuestras mascotas, sino que estamos construyendo obras. Sí, no señor. Una, sino que estamos construyendo múltiples obras. Un sinfín de bypasses. Entonces, realmente estamos empujando la carreta, estamos tratando de mostrar dentro de esta visión del presidente que cuando el dinero no se roba, alcanza. Estamos, señores, en un plan de nación, ¿sí? Para el pueblo y por el pueblo. Y eso no me voy a cansar de decir, Abiu, que la visión del presidente no solo está cambiando El Salvador, no solo está cambiando el sentir de los salvadoreños, sino está cambiando el mundo entero, porque el mundo entero ha virado su mirada hacia El Salvador, hacia el presidente que tenemos. Hay muchos pueblos que están queriendo copiar muchas de las políticas y decisiones del presidente Bukele, ¿sí? Muchos pueblos que están exigiendo tener un presidente Bukele o que copien lo que el presidente Bukele está haciendo aquí. Entonces, cuando vemos que este tipo de decisiones, este tipo de plan de nación que tiene el presidente está saliendo fuera de las fronteras patrias y está yendo a otros países a impactar, entonces realmente debemos de reconocer que se están haciendo las cosas diferentes y mucho mejor de lo que se hicieron anteriormente. Usted acaba de decir algo bien relevante, y es que cambiar la idiosincrasia a la que hemos estado sometidos, acostumbrados. Imagínense que el país se construye desde un papel, un simple papel, que usted lanza al viento. Ya eso es carga para la humanidad. Entonces, cambiar hábitos, cambiar el sentir y pensar en la forma de actuar de cada salvadoreño, eso es construir un país. Y en eso está empeñado el gobierno de la República del presidente Nayib Bukele. Parecen detalles, pero de detalles está hecho el rompecabezas de un país que estaba tan desordenado. Porque el concepto que todos manejábamos, el licenciado Jorge Castro, en su calidad de abogado de la República y ahora legislador, no me va a dejar mentir, Francisco Granados, nuestro director de Cámara, en que, bueno, cada quien hacía su ley y eso se expresaba en las calles, en los pasajes. Ahora no, el respeto del derecho ajeno es la paz. Y no es un simple adagio o frase célebre, es una acción.
es un propósito, es un valor inmutable que hemos vuelto a rescatar. Así es que esto es necesario que para que un nuevo amanecer sea el que le dé el paso a un nuevo país, tiene que comenzar en el seno mismo de los hogares y tomarle la palabra al legislador, tomarle la palabra al presidente y hacer cada uno su deber. Es importante. Si me lo permite, diputado Jorge Castro, vamos a un rápido paréntesis y luego regresamos en toma de la palabra en este espacio de Cerca El Salvador Posible, que es del diputado Jorge Castro, hablándole al país entero y a nuestros hermanos de la diáspora. Ya regresamos. Eliminar criaderos de zancudo es muy fácil. Basta con realizar 3 pequeñas acciones. Lava con lejía pilas y barriles. Tapa objetos donde conserves agua. También voltea objetos que acumulen agua como llantas y floreros. Practícalas en tu hogar, en tu trabajo y en tu escuela. Protejamos a nuestras familias. Todos juntos, cuidémonos. Evitemos el dengue. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. En la Alcaldía de Sonsonate apoyamos y acompañamos la política del presidente Bukele para disminuir la brecha tecnológica. Por eso, inauguramos 21 puntos urbanos y rurales con Wi-Fi libre. Así, los jóvenes pueden acceder a Internet gratuito para hacer sus tareas y estudiar. Y los vecinos de esas zonas comunicarse con familiares, amigos y llevar adelante sus emprendimientos. Sonsonate Conecta. Eliminar criaderos de zancudo es muy fácil. Basta con realizar 3 pequeñas acciones. Lava con lejía pilas y barriles. Tapa objetos donde conserves agua. También voltea objetos que acumulen agua como llantas y floreros. Practícalas en tu hogar, en tu trabajo y en tu escuela. Protejamos a nuestras familias. Todos juntos, cuidémonos. Evitemos el dengue. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. Gracias Romarito, Aguilar, Wilkin y Francisco Granados, nuestros directores tanto de piso, de producción y de cámara. Aquí está. Y si ustedes me lo permiten, ¿por qué el viernes es de las buenas nuevas? Porque está con nosotros el diputado Jorge Castro, que con espada en mano ha enfrentado no solo un Goliat, muchos Goliat, de múltiples cabezas, y los ha vencido como Miguel Arcángel al dragón. Así es que nos da una satisfacción muy grande como televisora responsable y como la primera en transmitir sentimiento e información y buena comunicación a los salvadoreños en el exterior, de que estos programas grábenlos. Y no solamente grábenlos y guárdenlos, sino que denles me gusta. Gracias, asociados, colegas de las televisoras estadounidenses, por estar con nosotros. A usted, don Mario Samayoa, que esté en Australia, lo esperamos. Esperamos que nos traiga buenas nuevas de cómo nos ven allá. Y así le hemos cumplido con el diputado Jorge Castro todos los viernes, yo se lo anuncié. Así es que lo esperamos. Diputado, bueno, lo que viene, sabemos que es el presupuesto de la Nación. Ya cada ministerio ha estado desfilando ante la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Ya están las líneas trazadas y, como usted dice, un presupuesto que va a alcanzar para fortalecer los procesos educativos, la salud. Y ustedes pueden ver, hoy da gusto ir a una unidad de salud y uno no sale con las manos vacías, sale con medicamentos curativos, aunque como pueblo razonable, inteligente, la prevención es importante. Así es que por eso el gobierno está empeñado en la salud, de la educación para la prevención, o la prevención de la salud para la educación y estar más sanos. Así es que interesante, diputado, y bueno, saber que el cuadro gripal, que de repente por las bajas temperaturas se presentan, ha sido controlado, está siendo controlado, no pasa más. Hay casos de COVID, pero esos, como bueno, estamos compartiendo el turismo interno con el externo, entonces por demás que no se cuele entre el viento, los vientos que vienen del norte, como dicen, ¿verdad? Así es que hay que cuidarse a los niños, hay que abrigarlos y a los adultos mayores, es decir, a las personas de la tercera edad.
Ya hay expresiones de casa-hogares para los indigentes, a efecto de que pasen la noche más abrigaditos. Algo bien importante que me di, el lujo de escuchar, porque a mí me encantan esos proyectos, con Henry Flores en Santa Tecla. Ha creado una casa-hogar para indigentes, donde ya tienen dónde ir a dormir y tienen su comidita y su cafecito caliente. Pero también me di cuenta yo que, aunque no se diga, pero hay personas que van de paso, les agarró la noche y van para Zaragoza, se quedan a dormir ahí y tempranito siguen su camino. Y también son atendidos como indigentes. Así que algún día podemos pasar nosotros por ahí, que vamos de paso. Claro. ¿No le parece, diputado? Claro que sí. Claro que sí. Así es que interesante. Enhorabuena, superalcalde de Santa Tecla, Henry Flores, gracias por recibirme y por compartir un cafecito delicioso que Santa Tecla lo hace. Bueno, diputado, hablando del presupuesto, ¿cómo lo ve usted? Bueno, hoy tenemos ministros responsables, ¿verdad? Realmente en la ejecución o en la planeación, más que todo, del presupuesto, obviamente se apegan a este plan de nación que se tiene una visión clara de lo que el gobierno quiere y pretende, y entonces cada ministro articula de esa manera también dentro del plan presupuestario. Se han presentado y se están revisando por la Comisión de Hacienda y ellos han llegado a contestar todas las preguntas que requieren los colegas diputados y precisamente se ha ido avanzando en esto. ¿Por qué ahora se hace bien esto dentro de esta comisión y dentro de la Asamblea Legislativa? Porque anteriormente no se hacía así. Anteriormente venían y por tal de complicar al órgano ejecutivo, por tal de pedir dádivas, por ejemplo, en los gobiernos anteriores, complicaban, les daban las dádivas y ahí empezaban ya a aprobar presupuestos, ¿sí? Pero hoy en día no es así. Hoy en día la Asamblea Legislativa acompaña la visión del presidente Bukele en este plan de nación, en esta gobernabilidad y precisamente tenemos una ejecución en tiempo responsablemente de todos los partícipes dentro de las diferentes decisiones. Si ustedes pueden ver, antes, y no me dejarán mentir ustedes, los presupuestos, el plan presupuestario de nación se venía a aprobar allá por marzo, Sí, señor. abril. Entonces, ¿por qué esto se generaba un gran problema? Porque en enero no había plan presupuestario aprobado, entonces cada cartera, cada institución no sabía qué iba a ejecutar porque no sabía si se lo iban a aprobar completamente o se lo iban a recortar. Entonces cuando empezaban ellos a ejecutar enero, lo hacían a ciegas. Había una responsabilidad de los diputados que nunca pagaron en no aprobar el plan de nación correctamente en el periodo pertinente. Lo venían a aprobar allá en marzo o en abril, que presionaban para que les dieran dinero. O sea, venían los diputados y se empezaban a cuestionar, ¿sí?, a todas las carteras del órgano ejecutivo y a todas las instituciones pertinentes y extendían la mano. Cierto. Y hoy que usted menciona, diputado Castro, dádivas, le voy a contribuir en ejemplos. Por ejemplo, al PNUD, le voy a mostrar el PNUD y la Agencia de Cooperación Japonesa JICA, destinaban algún financiamiento para proyectos, pero los diputados, cuyos nombres ya sabemos, que andan huyendo unos y otros, nadie de la residencia de ellos, cuestionaban y alteraban un presupuesto original que el PNUD decía, esto es para el tratamiento de las aguas residuales en tal lugar, en municipio como Cojute. Pero venía un diputado y decía, no, pero yo lo voy a incluir en mi cantón, mi ciudad. Y por eso es que retrasaban, porque tenían que pedirle de nuevo autorización a elaborar esos proyectos. Esas eran las dádivas y donde metían mano peluda para ellos vivir bien y llevar a sus comunidades, a sus departamentos, a sus vecindarios estos proyectos, lo cual tenía que alterar el presupuesto de donación, imagínense, o de préstamo. Eso fue una práctica, diputado. Así es, era una práctica de todos los gobiernos y de todos los diputados de la Asamblea Legislativa. Esa gobernabilidad era comprada. Era comprada. Y en esa compra había un montón de voluntades compradas, diputado, fiscal, Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional, en fin, Corte de Cuentas. Eran compradas todas esas voluntades, algunos tanques de pensamiento, algunos
periodistas, y entonces se veía todo este secuestro que tenían de nuestro país, precisamente todas estas autoridades. Donde Porque no dice les periodistas, importaba. me detengo. No, claro, usted no. No, porque sí llegaban a cobrar sus chequecitos. Sí. Estaban en planilla muchos periodistas. Sí. Sí, esto es lamentable y penoso. Y algunos Eso es lo que periodistas dice que el diputado. tenían programas reconocidos. Sí, que andan todavía deambulan y se creen poseedores de la verdad. Eso hay que desmascararlo también, diputado. Sí, Yo entonces, creo que usted lo va a hacer en su momento también. Y lo vamos a hacer aquí. entonces yo me pregunto, todo ese tipo de responsabilidades deben de ser pagadas. Y aquí, miren, gracias a que pagaban esos dineros, no llegaron hospitales Exacto. a comunidades. Gracias a que ese dinero se desvió hacia los bolsillos de ellos, no llegaron medicinas a enfermos. ¿Cuánta gente murió? ¿Sí? ¿Cuánta gente dejó de estudiar porque ellos desviaban los dineros hacia sus bolsillos? No para comprar un inmueble, para comprar muchos inmuebles. Claro. De lujo, con piscinas, con bolerama dentro de las casas. Y no hablamos de 1, 2, 3 inmuebles, sino que No. hablamos en casi todos los departamentos y hasta fuera del país. Bueno, algunos hasta 100 inmuebles. 100, Imagínense. 100 inmuebles. ¿Se puede decir quiénes eran entre los récords, entre los Guinness récords nuestros de la corrupción, diputado? Lo que pasa es que Entorpece la justicia. sí, Tiene razón. hay muchos procesos de investigación Sí, que están todavía... Tiene razón, pero lo vamos a saber en su momento, ¿verdad? Claro. Como hacían los romanos en la plaza pública, y esta es una plaza. Por donde supuesto que se sí. cuestionan a la gente. Entonces, eso es lo que estamos erradicando aquí. Por eso es que ustedes pueden ver, por ejemplo, que cuando el señor presidente tira un plan control territorial y específicamente la fase 5, ustedes pueden ver, por ejemplo, el diario de hoy, que saca una nota paupérrima, chiquita, y donde tergiversa precisamente la noticia y dice, se está militarizando el país. Donde es plan de nación, es plan de país, plan del pueblo. Entonces dirán, ¿y por qué? Pues, bueno, porque no pagaban impuestos y nosotros le pusimos impuestos. ¿Sí? Millones de millones anuales que ellos no pagaban en impuestos, pero si usted iba a poner un anuncio chiquitito le cobran una barbaridad. Cobran, sí. Donde todo el Estado estaba obligado a comprar la prensa gráfica y el diario de hoy. Y por años y años llegaban esos dos periódicos a los escritorios del montón de colaboradores del Estado También por y de supuesto. funcionarios. Sí. Las publicaciones de los procesos judiciales en dos periódicos de circulación nacional. ¿A dónde iban a caer todas esas publicaciones? Pues al diario de hoy y a la prensa gráfica. Entonces, como pueden ver ustedes, ellos están molestos, no porque se están haciendo las cosas ilegalmente, no, están molestos porque se están haciendo legal, porque ya no perciben dinero, hoy se están haciendo a favor del pueblo y porque ellos han dejado precisamente de percibir ese flujo de dinero que percibían. Entonces, cuando viene el presidente y anuncia la fase 5, que es una fase importante, ellos lo que hacen es convertir la noticia en algo negativo. Un clasificado chiquitito. Chiquito y negativo, Sí. para manipular. Entonces, la gente dice, bueno, pero es que ya no le cree el pueblo salvadoreño, ¿verdad? Sí, es cierto, pero ellos buscan un impacto internacional, ¿sí? Ellos saben que el pueblo salvadoreño ya ni los compra los diarios, pero ellos saben perfectamente que hay un impacto en esa noticia internacionalmente. Por eso es que nuestros hermanos salvadoreños que viven fuera del Salvador debemos de aprender a retomar y a convertirnos en soldados de esta causa para poder desengañar precisamente a todos esos países y hacer valer la verdad, cómo se está viviendo esta realidad aquí en el pueblo, cómo se están viviendo estos nuevos brillos, cómo la gente confía en todo esto y que cómo la gente aplaude precisamente cada vez que el señor presidente toma una decisión como la del plan control territorial fase 5. Interesante. Y bueno, esta buena nueva del presidente que anunció el jueves ya menciona algunos municipios o está por ver, como va a ir en avanzada, ¿no? Paulatinamente se va a tomar por orden de prioridades algunos Sí. y se va a llegar hasta el último rincón, hasta la captura, porque esa es una afirmación, una advertencia, una sentencia de país, que no se va a quedar riendo ningún cabecilla que deambule
con impunidad en el país y que ha tenido causas pendientes con la justicia, crímenes y que esté involucrado en delitos de lesa humanidad. Así es. ¿Y cómo se ha caminado precisamente en este tema de seguridad? ¿Cómo la población lo percibe? Todos los salvadoreños que vienen de afuera y vienen a visitarnos ven la diferencia y realmente se transpira este clima de seguridad y cómo realmente estamos erradicando algo, Abiu, que creímos que era imposible, porque nos habían hecho creer los gobiernos anteriores que era imposible, claro, por conveniencia de ellos, era imposible erradicarlos. Hoy tenemos meses que están corriendo precisamente sin homicidios en días, y esto jamás ocurría. Cuando nosotros venimos y hacemos una mirada hacia los gobiernos anteriores, vemos que, bueno, en el de Sánchez Serés no hubo ni un día sin homicidio, en el de Funes un tan solo día sin homicidio, en el anterior, que fue un gobierno de Arena, el de Funes, que fue el de Saca, un día sin homicidio. Entonces realmente cuando vemos nosotros este gobierno que ha dado pasos en firme, con decisiones en firme, precisamente para que los salvadoreños puedan transitar sin peligro y sin temor a perder el derecho fundamental a la vida. Y yo me recuerdo cuando vi las imágenes de ese bus que, por ejemplo, donde incendiaron a todas las personas y las personas que se bajaban la ametrallaban, y después lo único que dijeron estos criminales es: nos equivocamos, no era ese el bus que queríamos hacer. Si nos ponemos a pensar todo lo que las personas sintieron, la angustia que sintieron cuando estaban en el bus queriendo salir, ahí había personas de todas las edades. Sí. Y la impunidad de los hechores, porque cuando ustedes ven todo este tipo de delincuencia y de crimen organizado que ocurrió, si agarraban algún marero lo soltaban como a los 15 días. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál era el aprendizaje? ¿Cuál era el pago de la responsabilidad? Se burlaba la justicia y se burlaba a las personas que habían muerto y fallecido, a los que los habían matado, los dejaban libres. Y las personas muertas y sus familiares en ese sufrimiento continuo y de saber cómo los habían matado. Bueno, no me dejarán mentir los que pudieron ver el video de aquellos trabajadores que los apilaron y los afilaron y con un corvo los empezaron a matar. ¿Qué pudieron haber sentido esos trabajadores que estaban ahí en el suelo esperando que le metieran el machetazo? No es correcto. No es correcto. Tiene que haber una responsabilidad. Es algo que necesariamente tenemos que cambiar, y para poderlo cambiar tenemos que cambiarlo con carácter, con decisión, con postura, aplicando la ley. Y todavía hay gente que critica el régimen de excepción, diputados del FMLN, de Arena, que critican la prolongación del régimen de excepción. Increíble. Entonces, es increíble. Como que vivieran en otro país. Pero gracias a Dios, a quien tenemos que agradecerle, a Él primero, por guiar sabiamente al gobierno de la República en manos de un presidente símbolo que pasará a la historia, ya está en la historia como digno ejemplo, como ha dicho el diputado Castro, que sirve de modelo para replicarse en otros países de este plan. Así es que gracias a Dios, en estos tiempos en que tenemos que saber agradecer, porque Dios nos permite, diputado, estar aquí para contarlo, y ustedes digan lo bueno, no callen la realidad de su país, dentro y fuera, porque si vienen los salvadoreños felices de volver a pisar suelo salvadoreño, de encontrarse con su familia, la felicidad está cimentada en la paz y la seguridad ciudadana que hoy vivimos, diputado. Es correcto, es correcto. Yo creo que cuando se llega a un nivel tan bajo de vivencia, cuando realmente los valores se han perdido, es necesario tomar control con mano fuerte, con carácter y decisión, con postura sobre todo, y realmente arreglar lo que nunca se ha arreglado. Y de esa manera transpirar un nuevo futuro para el país, no solo para los que vivimos ahorita, sino para los hijos, los nietos de los nietos de los nietos. Entonces, cambiar eso se requiere primeramente el acompañamiento de Dios, y se requiere también tener un buen presidente, un presidente justo, con carácter, pero que conecte con esa necesidad del pueblo. Y aquí estamos realmente en una labor histórica,
Miren, estamos viviendo la primera época de independencia, estamos aprendiendo a tomar nuestras propias decisiones como país soberano y dentro de este plan de nación que existe gracias a este presidente que tenemos, que es Nayib Bukele, realmente todos los salvadoreños hemos aprendido a subirnos a esta nueva esperanza en el cual realmente nuestro país está viendo nuevos brillos. Sí, sí, definitivamente los salvadoreños agradecidos, ¿eh? Somos pobres pero gustosos, como decía alguien, y gustosos porque amamos la paz. Y el salvadoreño tiene que ser ahora, pues salir como un héroe, ¿eh? Porque cada vez que un salvadoreño viaja de aquí a otro país, le preguntan, el presidente Nayib Bukele, representamos como embajadores de buena voluntad a un país que ahora sí es tomado en cuenta y es visto, realmente no como un país en sangre, sanguinolento, como dice, sino que un país cuya paz ahora es auténticamente esa paz que solo Dios da en el corazón de los hombres. Le hemos llevado a la realidad, no con mano dura, no con super mano dura, sino con acciones concretas que, bajo el lema hágase justicia en que se hunda el cielo, se ha logrado en El Salvador. Sí, sí. La verdad es que si nosotros vemos este gobierno del presidente Bukele, lleva 3 años, meses, pero recordémonos que el primer año y meses... Año y medio, ¿no? La mitad. Sí, realmente lleva año y medio con esta gobernabilidad. Pero si nosotros nos vamos un poquito atrás, cuando él empezó a ejercer como presidente electo, realmente inmediatamente la oposición empezó a interponerse para que el presidente no pudiera ejecutar su plan de nación. Y aquí entraron en conjugación los diputados, ¿sí?, los periódicos que estaban pagados, la UCA, ¿sí?, la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, y empezaron a tratar de entorpecer precisamente todo un plan de nación donde el único beneficiado era el pueblo salvadoreño. Pero gracias a Dios realmente se pudo subsistir, se pudo aplicar, y hoy en día el presidente tiene esa gobernabilidad gracias a que el pueblo le dio mayoría en la Asamblea Legislativa. Gracias a Dios, de verdad. Y nosotros de esta tribuna, que no es ideológica, sino que es educativa, comunicativa y social, porque pensamos en el hombre, y que al igual que nuestra fe es cristocéntrica, pues sentimos que estamos haciendo una parte, haciendo luz en el camino con nuestros invitados, y en este caso con el diputado Castro, que siempre nos tomó la palabra, y esperamos que así vayamos avanzando en este ciclo y que siga siempre en el primer órgano del Estado haciendo luz a este pueblo, porque diputados así con paladar de acero son los que necesita el país. Así que gracias a Dios los tenemos, y parto de mi buen amigo, porque somos amigos, particularmente compartimos el mismo sentimiento de creer en un país como El Salvador. Creemos en nuestra patria, creemos en el gobierno del presidente Nayib Bukele, creemos en El Salvador. Sí, no, definitivamente para poder subirnos en este barco, en esta visión, tenemos que primeramente tener fe, ¿verdad? Obviamente que es una oportunidad que Dios nos está dando. Llevamos el nombre del Salvador. Yo siempre tenía en mi corazón que esto iba a pesar en algún momento, ¿verdad? Que se nos iba a abrir una puerta especial al ser el único país que lleva el nombre del Salvador, y en mi corazón guardaba una esperanza precisamente que se diera una oportunidad como esta, y hoy la estamos viviendo, estamos siendo parte de esa historia. Todos los salvadoreños que estamos en esta realidad estamos siendo parte de esa historia, estamos acompañando, y realmente no vamos a descansar hasta que logremos realmente tener un El Salvador mejor, sin retroceso, donde podamos enllavar precisamente el avance y donde no pueda nadie cambiarlo, ¿verdad? Donde sencillamente esté con candados, ¿sí?, continuos para que nadie pueda hacer retroceder esto en base a intereses mezquinos. No es ley natural retroceder, diputado. Siempre para adelante, ni un paso atrás ni para dar impulso, como usted dice. Ha sido un honor. Igualmente. Hemos cubierto este viernes 25 de noviembre. Saludamos al pueblo de San Miguel, que va a vivir su carnaval en honor a su Virgen, ¿verdad?, de la Paz.
patrona de los salvadoreños. Pero sobre todo, saludamos y bendecimos el café, que está en su plena marcha de recolección, la jícama de San Jorge, San Miguel, y la caña. Ya los camiones cargueros están atravesando la geografía nacional en las mejores carreteras del continente, desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana, Francisco Granados. Así es que en la noche, por favor, con las luces altas, los furgones, las rastras, y usted se dé el paso, porque ellos tienen que cumplir horarios, y no se aventure a hacer competencia con ellos, porque en la mañana uno se va a dar cuenta que ahí está el vehículo, llantas para arriba. Así es que, por favor, tenga fe en El Salvador, porque es parte del engranaje de la economía, que no hay que descuidarla. Ellos hacen su parte también, los cañeros, los caficultores, la generación del empleo. Ahora está hermoso, tenemos mano de obra de aquí, no es como antes que teníamos que ir a Nicaragua, Honduras. Hoy una buena parte ya está siendo absorbida por los salvadoreños. Este es motivo de elogio, porque el dinero tiene que circular aquí y quedarse aquí. Y así seremos más nosotros. Diputado, gracias por haber venido. No, gracias. Y que siga adelante siempre, con las manos bravas, levantando su bandera blanca por este país, que le estima mucho. Con nuestra fe puesta en Dios debemos de estar todos los salvadoreños, ¿verdad? Así que Dios los bendiga. Gracias, Javier, que Dios te bendiga y muchas bendiciones para todo el pueblo salvadoreño. Muy bien. Y a ustedes también nos hacemos partícipes de nuestra fe, de nuestro amor, ¿verdad? Y que Dios les bendiga para seguir en esta lucha por un país mejor. Pasen feliz noche. Amén.